Muy buen día para todos. Continuamos con el curso de energía solar fotovoltaica, más específicamente en el primer bloque de videos donde se habla del cálculo de la radiación global, la cual es el punto de partida para realizar un diseño o dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico. Recuerden que se están dando los videos de manera organizada acumulativa. Eso quiere decir que cada video va a depender de los videos anteriores. En este video hablaremos de qué es y cómo se calcula el factor de corrección de la irradiancia directa. Para entender este tema es necesario haber visto los videos de declinación solar, el video de latitud y longitud, el video de ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano inclinado y el video de ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano horizontal. Si no los han visto, dejo el link de cada uno en la descripción de este video. El factor de corrección representa la relación entre las irradiancias directas diarias en una superficie inclinada y una superficie horizontal. Este factor se necesita para encontrar la irradiancia directa sobre una superficie inclinada. Para nosotros calcular el factor de corrección de la irradiancia directa necesitamos recordar una cosa básica de matemáticas. Entonces, de las matemáticas recordemos la función sig de x, que la necesitamos para este tema, que está definida de esta manera, que la función sig de x es igual a menos 1 si x es menor a 0, es decir, si x es un valor negativo. Sig de x es igual a 0 si x es igual a 0. Y sig de x puede ser igual a 1 si x es mayor a 0, es decir, si x es un valor positivo. Eso es básicamente. Entonces veamos un ejemplo. Sig de menos 35 va a ser igual a menos 1. ¿Y por qué menos 1? Porque ese x, que en este caso es menos 35, es menor a 0, es negativo. Entonces el valor de esa función va a ser menos 1. Eso es básicamente. Veamos otro ejemplo. Si tenemos el número 20, entonces sig de 20 va a ser igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque como 20 es mayor a 0, es un número positivo, entonces vamos a obtener 1. Entonces eso es básicamente, es bastante simple. En resumidas cuentas es que va a dar menos 1 si el número es negativo. Y va a dar 1 si el número es positivo, o va a dar 0 si el número es 0. Eso es básicamente. Entonces esta función la vamos a encontrar en la expresión matemática para este factor de corrección. Esta es la expresión con la que podemos calcular este factor. Tiene funciones trigonométricas y tenemos entonces la función que acabo de explicar. Entonces veamos qué tiene esta expresión. Tenemos omega sub ss, que es el ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano inclinado. Entonces ahí lo podemos ver en dos partes de esta ecuación o de esta expresión. Este tema ya lo dimos en videos anteriores. Tenemos el número pi, valga la aclaración porque puede interpretarse como si fuera pi radianes, como si fueran 180 grados y no. Entonces, para aclarar que es el número pi el que está en esa expresión. Tenemos la latitud del lugar, que es phi. Entonces eso dependerá pues del lugar donde se va a hacer la instalación. Entonces ese es el valor que se reemplaza en la fórmula. Este tema también ya lo explicamos en videos anteriores. Tenemos también la declinación solar. Este es otro tema que ya también se explicó. Tenemos el ángulo de inclinación del panel solar, que es beta. Dependerá entonces de la inclinación con la que se van a colocar los paneles solares. Uno puede elegir una inclinación óptima, pero por ejemplo hay instalaciones donde se va a colocar el panel en el techo y entonces se tiene que acomodar a la inclinación de ese techo. Entonces eso dependerá pues de cada instalación. Entonces es el ángulo de inclinación del panel solar. Tenemos también omega sub s, que es diferente a omega sub ss, que es el ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano horizontal. Algunas veces coinciden en el valor, pero no necesariamente siempre van a coincidir. Algunas veces sí, algunas veces no, dependerá de cada lugar. Entonces este es otro tema del que ya hablamos. Y K, que obviamente pues es el factor de corrección de la irradiancia directa.
Ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo se aplica esta expresión matemática. Entonces en este lado tenemos todos los valores que vamos a reemplazar en la expresión. Estos valores los tomamos de los ejemplos ilustrativos de los videos anteriores. Por ejemplo, este fue el valor que obtuvimos de declinación solar, menos 20.92 grados. Entonces, si quieren ver de dónde salió, deben ver ese video. El de ángulo de salida del sol al amanecer, menos 68.5 grados. Entonces ahí hicimos el cálculo y obtuvimos ese valor. Lo mismo con este, que es el ángulo de salida del sol al amanecer sobre un plano horizontal. Y lo que les decía, hay veces coincide, hay veces no siempre van a dar lo mismo. Y el valor de latitud y el valor de la inclinación del panel si los tomamos solamente pues como para este ejemplo. Los otros entonces ahí los pueden ver en los videos que menciono. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar entonces en la fórmula. Simplemente tomamos todos los valores y los vamos reemplazando. Omega sub SS, entonces tenemos menos 68.5 grados. Pi, que sería entonces 3.1416. Recuerden, no es el valor de 180 grados en radianes. Aquí tenemos entonces la expresión de la función que les hablaba inicialmente. Aquí tenemos el seno de la declinación solar. Aquí tenemos el seno del valor absoluto de la latitud menos la inclinación del panel solar, y así sucesivamente vamos reemplazando en toda la forma. Aquí lo que hicimos simplemente fue ir calculando las partes o las funciones trigonométricas para luego ir reduciendo la expresión. Entonces, por ejemplo, este menos 1.19555 es lo que resulta de dividir pi sobre 180 por menos 68.5 grados. Obtuvimos esto. Esta función, recuerden, si nos daba positivo o si teníamos que era un valor positivo, entonces esa función nos daba 1. Si esto hubiera sido negativo, por ejemplo menos 43.8 grados, entonces aquí hubiéramos obtenido menos 1. Muy importante eso. Aquí el menos seno de menos 20.92 grados nos dio este valor, este seno nos dio este valor, y así sucesivamente. Este coseno, aquí tenemos este seno, este valor es toda esta parte de acá, este es el valor de este seno, este coseno, y seno. Fuimos calculando cada función trigonométrica por aparte, luego multiplicamos este con este, luego este con este, por este otro lado multiplicamos este y este, por este lado multiplicamos este y este, por este lado multiplicamos estos tres, para obtener finalmente estos valores que tenemos aquí en verde. Finalmente, de cada parte de esta expresión tenemos esto y los organizamos entonces como un fraccional, como una fracción. Obtenemos este valor, efectuamos esta resta o esta suma, y para finalmente obtener este factor de corrección de la irradiancia directa. Es un valor adimensional, no tiene unidades. Podemos ver que este factor de corrección depende de muchas variables. Entonces, como es declinación solar, como inclinación del panel, como la latitud del lugar. Entonces va a depender de muchos datos del lugar donde se va a hacer la instalación. Y este es un valor muy importante porque finalmente nos dará el valor de la irradiancia directa en un plano inclinado, que es finalmente lo que vamos a necesitar, o de las cosas finales que vamos a necesitar. Entonces esto era lo que les quería mostrar, espero les sirva, y recuerden que ya falta relativamente poco para terminar este primer bloque. Muchas gracias.